God bless you. Bienvenidos, bendecidos. So the title of the teaching for today is called Authority. La enseñanza de esta mañana, como lo habíamos dicho brevemente, se llama autoridad. So the first thing that I want to bring you is Matthew 8:8-9. Lo primero que quiero que vayamos, o la primera cita de esta mañana que quiero que todos vayamos, es Mateo. Oh, and while you're looking for it, I guess I'll so this is the Greek form, and it's pronounced this way. This is the Greek form of this word authority. En todo lo que nos vamos a buscar a Mateo, la palabra griega para autoridad es la que está en la pantalla y se pronuncia exousia. Oh. Exousia. Mateo, Don't shake the table. 'Cause it's ya thing estamos shakes. todos en Mateo. Okay, so in Matthew, Noah, can you read it? Mateo, Okay. Allá It's está. right here. Allá está. Wait, which one is it? That's 8 and 9. Mateo 8 y 9. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. Okay. So this thing right here shows it's like a two side. Okay. The man being under authority, and the man giving the authority, which is what proceeds after that. Okay. Oh, sorry. 8 y 9, lo vamos a leer en español para aquellos que están escuchando. Y el 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres abajo de mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo la autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto, y así mismo lo hace. Entonces en el 9 podemos ver dos cosas, a alguien que está bajo autoridad y a alguien que tiene la autoridad para enviar. Entonces, son dos cosas que podemos ver en el 9. So this centurion understands the concept of authority. Vemos que este centurión entiende perfectamente el concepto de lo que es autoridad. You can't really have authority without any people under you. No pueden realmente comprender el concepto de autoridad al menos que tengan personas debajo de ustedes. And it's up to the person to put themselves under authority of somebody. Pero también se toma a libre decisión el que uno también se someta a la autoridad de otro. Es por libre decisión, no es por fuerza, sino yo decido ponerme en la autoridad debajo de alguien. So yeah, when somebody's talking about authority, there's always two sides. Cuando estamos hablando de autoridad, siempre hay dos lados de esta palabra. The one given authority towards, La persona que se le ha dado la autoridad para hacer algo, and the people that you're authorized to have order on, y las personas a la cual se les pasa la autoridad. Como él tenía la autoridad para mandar hombres, pero también daba la autoridad a los soldados para que ellos hicieran algo. And he kind of shows it. It says right here, for I am a man under authority. Y aquí mismo lo dice en el 9, si podemos ver, dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad.
So he's not talking about his authority. Él no está hablando de la autoridad que él tiene o que él posee. He's talking about, I am under somebody. Él está hablando, oh, yo estoy debajo de la autoridad de alguien. And then after that, he shows, okay, now I'm telling you that I am under, but now these people over here are under me. They follow me because I have authority over them. Y vemos a donde dice, porque yo también soy un hombre que está bajo la autoridad de alguien. Pero tengo también soldados bajo mis órdenes. So let's say for the sake of an example, I'm the one in the bold, okay? This is me. Digamos solo para poner un ejemplo un poco más claro, digamos que yo soy el centurión, el que tiene la autoridad. Okay. Somebody higher than me has given me power. Alguien que está más en un rango más alto que yo me ha cedido esa autoridad a mí. Now, because that authority has been given to me, I can do this. I say to this man, go, and he goeth. Y porque la autoridad que se me ha sido dada, por esa misma autoridad yo puedo decir a los hombres o puedo decir al hombre o al soldado, ve y él va. Okay, so let's go to the next. So authority, Así que la palabra autoridad, which is exousia, this is the Greek. lo It's cual that, es la palabra griega exousia. I'm gonna move from here because this is also in Spanish, so I'm just gonna read this first and then I'm gonna go to the next slide. So authority says denotes authority from the meaning of leave or permission, or liberty of doing as one pleases. It passed to that of the ability or strength with which one is endued, then to that of the power of authority, the right to exercise power. Okay. Ahora lo que anteriormente estaba hablando Alvin, ahora lo traduce en español y es lo mismo. Y autoridad, en su explicación, en definiciones, denota autoridad del significado de licencia o permiso o libertad de hacer lo que uno quiera. Paso algo de capacidad o fuera de que está dotado luego al de poder de autoridad, el derecho a ejercer el poder. This might not be like, I did a Google Translate, so it might not have translated the best, but I'll go back to the way it was. So authority is talking about, I've been given permission. I've been left with permission and I have the liberty of doing what I please. I have the strength, it's been given to me. I have been given the power, the authority, the right to exercise that power. Okay. Aquí la misma descripción que estábamos diciendo denota autoridad en el significado. Lo que quiere decir es que alguien que te da permiso, alguien que deja, como alguien que dice, ok, voy a dejar esto acá en la mesa para que tú lo utilices. Entonces alguien que deja un permiso disponible en la libertad de hacer a uno lo que le parezca o plazca, lógicamente de acuerdo a la autoridad o la responsabilidad que uno está bajo, que pasa la habilidad de alguien dando la fuerza que así es inducido o dado, dando la fuerza, ok, tú tienes la fuerza o el poder o la autoridad porque es fuerza que se ha sido dada o encomendada de acuerdo al poder de la autoridad que se ha ejercido y de acuerdo al derecho de ejercitar ese poder. Okay, so the idea, the concept of authority El concepto de autoridad is from God. es de Dios, viene de Él. So when somebody says, you're not above me, it might be true. Cuando But- alguien dice, tú no estás sobre mí, en el sentido, tú no tienes autoridad mayor que la mía, puede ser que esto sea cierto.
but not in all cases. pero no se aplica en todos los casos. Because when it comes to the godly truth that's been given us, we cannot have authority over it. We have to be authority under it. Porque cuando la palabra se nos ha dado, la palabra misma, la palabra por sí sola tiene autoridad. Entonces la misma palabra que tiene autoridad es dada a todos. Entonces yo no puedo estar sobre la palabra, porque entonces estoy sobre la autoridad que Dios ha dado, que es en su palabra. ¿Sí me explico? La palabra es la que tiene autoridad, entonces nosotros no podemos estar sobre la palabra porque no podemos estar sobre la autoridad de Dios. And we have to understand that just like here, there are ranks. Y tenemos que entender y aceptar al punto de comprender que como este versículo, Mateo 8 y 9, hay rangos. And there's different levels of positions. Hay diferentes posiciones o niveles de cada una de estas posiciones. And we got to understand and we have to respect that. Y tenemos que entender este nivel o esta autoridad y tenemos que respetarlas. Because we need to understand that this is from God. We cannot be fighting God with our own beliefs. We're not going to win. Y tenemos que llegar a entender y comprender porque no podemos estar peleando contra Dios a la hora de pelear con la palabra. Authority of Jesus Christ. Podemos ver que Jesucristo tiene autoridad. La autoridad de Jesucristo. Okay. We can find authority of Jesus in these verses. So let's go to Matthew 9:6. Vamos a poder ver en estos versículos cuando se refiere a la autoridad que Jesús tenía. Vamos a ver primero Mateo 9:6. Ahí mismo donde estamos Mateo, una hoja más. Mateo 9:6. Okay, Nathan, can you read it, please? You can read English or Spanish. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. I'm going to read in English. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. Then saith he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. So that this underlined is the word exousia. La palabra Authority. potestad que vieron ustedes que estaba marcada es la palabra exousia, que es autoridad. Potestad. So we're not really going to look into overall, the context, but we do see that power has been given to him by God. En este versículo podemos ver que el poder fue dado a Jesucristo y el poder o la autoridad fue dada de Dios a él. So we'll look at the next one. Vamos a ver el próximo Es ejemplo Matthew. que está en Mateo 28:18. Natalie, can you read it? English or Spanish? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el círculo y en la tierra. Cielo. Oh, cielo y en la tierra. So in English, and Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Again, this is the word exousia. Nuevamente viene la palabra que hemos estado indagando, que es exousia, que es poder, potestad. So, let's bring back to one of the things that we've looked at. Vamos a ver una de las cosas que leímos. So, Jesus has the right to exercise power over heaven and earth. Jesucristo tiene el poder y la autoridad de ejercer o ejercitar el poder, ya sea en el cielo como en la tierra. He has been given permission. Dios le ha dado el permiso, le ha dejado el permiso. And again, so let's look at that
So we're starting to see more of what the authority, when somebody's been given authority, what you can do with that authority. Ahora pues estamos pudiendo ver un punto claro acerca de qué es lo que tú puedes hacer cuando se te ha sido dada autoridad. ¿Qué es lo que puedes ejercitar cuando se te entrega la autoridad? And the next one is John 17:2. El próximo ejemplo acerca del poder y la potestad está en Juan 17:2. No. Can you read, please? Which one? This is same as just English or Spanish. Your choice. Hast thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. So it's looking like Jesus has been given the authority to forgive sins. Como estábamos viendo o como podemos ver, a Jesucristo se le dio el poder o la autoridad de perdonar pecados. Has been given the power all power is given unto me in heaven and earth. So he has authority over heaven and earth. So, así que él tiene poder dado o delegado en asuntos del cielo como de la tierra. And he's been given the authority to give eternal life. Y en él se encuentra el poder y la autoridad, de por medio de él se ha dado el poder de la vida eterna. So we're going to look at it in sections. Vamos a So, verlo en secciones. This is the authority that's been given to Jesus. Y esta es la autoridad que se le ha dado a Jesucristo. And just some of, O this is alguna. not all of it. Hay alguna autoridad, no toda. We can read it in Spanish. Oh, we Oh. have to read it in Spanish. Oh yeah, okay. ¿En español? 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. That's it. So now we look at another authority that has been given. Podemos ver otro tipo de autoridad que se le ha dado a él, otro tipo de rango de decir, ok, esta es la autoridad que te he dado, ve y usa esa autoridad. The next authority that we're going to look at is the authority of the ministers. Vamos a ver la autoridad sobre los ministerios, autoridad de los ministros. There's one of them that I saw, 2 Corinthians 10:8. Segunda de Corintios es uno de los que vi, Segunda de Corintios 10:8. And again, it's the same word. Es la misma palabra que hemos estado leyendo, autoridad. Want to read it in Spanish first? Ok, vamos a Segunda de Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. So now this is really let's focus more on this one because we are the ministers. Así que nos vamos a quedar un ratito acá porque es para nuestro beneficio, porque a nosotros se nos ha dado autoridad como ministros. Tenemos que ver qué autoridad se nos ha dado como ministros. Okay, so this is Paul speaking, Aquí Pablo está hablando and it says, for though I should boast somewhat more of our authority, he's talking about the authority he received from God. así que me gloriaré aún más de la autoridad que se me ha sido dada. Like you could say, like, oh, look at what I have. I've been given this authority. Dice, me gloriaré o me jactaré de la autoridad, en el sentido de que nosotros vamos a reconocer la autoridad que se nos ha sido dada y tú vas a decir, esta autoridad es mía. Esa es la forma de gloriarse, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:8 dice, porque aún me gloriaré algo más todavía de nuestra autoridad. Esa es la autoridad que se nos ha dado. So an authority has been given, La autoridad se nos ha dado, but
that authority doesn't really mean anything if you're not doing what it's supposed to do. Pero la autoridad no posee ningún significado o validez, al menos que nosotros sepamos realmente cuál es la autoridad que tenemos para desempeñar o ejercitar. Like Paul could be talking about this authority and just keep talking about it. All authority, authority, authority. Which is, it has its purpose. Y Pablo, porque es el Pablo el que está hablando, Pablo pudo haber hecho su discurso acerca de la autoridad, 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 y no cumplir el propósito si no hubiera indagado qué autoridad. But this is what's really more important. It's been given for edification, not for your destruction. That's what it's supposed to do. That authority should have this fruit. Okay. Entonces podemos ver que Pablo dice, me gloriaré más o me gloriaré aún mejor en la autoridad que se me ha sido entregada o encomendada. Pero Pablo pudo haber enfocado su discurso en la autoridad de decir, yo tengo autoridad y yo es el que mando, yo el rango, yo soy el capitán y me tienen que hacer caso y todo eso, ¿verdad? Entonces no hubiera realmente tenido un fruto completo si él solo se hubiera enfocado en presumir o imponer la autoridad que se le fue dada, pero nosotros podemos ver una coma ahí donde dice, porque la autoridad que se me ha dado, la cual el Señor me la dio, ahora podemos ver el énfasis o el enfoque primordial que va aún sobre la autoridad o el enfoque en sí mismo que no es la autoridad, sino que esa autoridad siempre va a ser para edificación. La autoridad que tenemos nosotros dada para desempeñar y ejercitar no es para destrucción. La palabra ahí mismo dice, sino para edificación y no para vuestra destrucción. La autoridad que usted tiene no es para destruir, es para edificación. Y así no me avergonzaré. ¿Por qué? Porque la vamos a estar ejercitando de la manera que se nos fue entregado. So this is kind of like a filter of how the authority that's been given you, what it's where it's going towards. Is it going towards edification or is it going towards destruction? Podemos ver un filtro aquí acerca de la autoridad. La autoridad siendo el objetivo principal, pero este objetivo tiene un filtro en el cual, ¿qué dirección está tomando mi filtro? ¿Mi autoridad está sirviendo para edificar a alguien o para destruir a alguien? Ese es el filtro, donde nosotros tenemos que ver cómo estoy ejercitando mi autoridad como ministro. So that's the authority that's been given to ministers. Esta es la autoridad que se les ha puesto, encomendada o designada a los ministros. And there's probably more that we could, search to touch on this topic, but we're not going to do that today. Puede ser que podamos ver muchos temas o muchos más tipos de autoridad sobre el ministro, pero no los vamos a ver todos o no los vamos a alcanzar a ver todos este día. Because my main point of teaching Porque mi today punto principal de enseñar en esta mañana is to bring it locally. es traerlo en una lupa local, lo principal o algo pequeño. Because it really has to start in our inner circle, our small circle. Porque esto tiene que realmente comenzar en el círculo pequeño, en algo esencial pero pequeño o local. You O algo can't, local. like you cannot aim to be a president of any country if you haven't really done all of the steps that you gotta take in order to be in that position. Por ejemplo, no podemos realmente anhelar ser presidente si no hemos podido ejercitar esto, ¿verdad? Tendríamos que, si no hemos sabido ejercitar qué tipo de autoridad y dónde está mi lugar y lo correcto y lo malo y dónde está mi posición, entonces nunca vamos a poder realmente ver más allá. Por eso estamos diciendo que tiene que ser algo local, algo principal, algo chiquito en el sentido de en lo poquito tú me vas a ser fiel, en lo mucho, ¿verdad? Lo vamos a poder hacer. Yeah, so we start with the little, the little things first in order to step onto the bigger things. Comenzamos en el paso primero, el 1, no podemos saltar al 10, tenemos que ir al 1 y de ahí en lo mayor podemos entender y aplicar la autoridad en una mejor forma. So the next thing, authority at home.
La autoridad, el próximo punto es la autoridad en casa. There's authority that God has given us in our homes. A godly home has godly authority. Una casa cristiana, una casa digna, una casa donde su enfoque es la palabra, también tiene autoridad digna, también tiene autoridad que es de Dios. Nathan, can you read, please? 1 Corinthians 11:3. But I have, you know, that the head of every man is Christ, and the head of every woman is a man, and the head of Christ is God. Okay. So we'll talk about this later on. But you want to read in Spanish? Yo lo leo. Okay. Gracias. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. So it's talking about, this is the biblical order of the family. Está hablando del orden de la familia. So in order for me to be the best husband that I can be and the best father, Para que yo pueda ser el mejor papá y el mejor esposo, I have to give up my lordship and have Christ be my Lord. tengo que dejar mi autoridad. Tengo que dejar mi autoridad a un lado y tomar la autoridad o el señorío, mi señorío, si se podría decir de esa manera, y tomar el señorío que viene de Cristo, siendo él la cabeza. So this is the authority that the husband does. He gets to protect the family. He leads the family and provides for the family. Una de las cosas que le corresponde al esposo en forma de autoridad es proteger a la familia, dirigir a la familia y proveer para la familia. And the wife gets to comfort, teach, and nurture. La esposa tendría la autoridad de enseñar, nutrir y así también aliviar o animar. And the authority or the thing that the kids has to do is love parents and obey their parents. And you have authority over them. Y lo que les toca a los hijos, porque ellos están bajo la autoridad, entonces de eso, bajo la autoridad, también ellos, como están bajo de esa autoridad, tienen que amar a los papás y obedecer a los papás. So these are not the only thing that each are supposed to do. There's other things. Estas no son todo lo que nosotros nos corresponde hacer como tareas o cuando estamos bajo la autoridad de alguien. Hay cosas más que nos corresponde hacer cuando estamos bajo la autoridad de cada uno de estos rangos. But this is pretty much like the blueprint, the foundation that God has in simple terms. If you look at all of the stuff, it touches a lot of things. Pero este es el punto básico o fundamental, el cual toca o abarca mucho o la mayoría de cosas que Dios ha dejado. La palabra dice que Jesucristo siendo la cabeza del hombre y asimismo procede el orden de cada una de ellas. So now, if we see that these are not in its proper order in our life, Si vemos que esta autoridad no están adecuadamente puestas en su orden en nuestra vida o en nuestro hogar, then we gotta correct it. tenemos que corregir este orden que tenemos de autoridad. Children are not over their mom. Los hijos no tienen la autoridad sobre la mamá. And for a very long time, I never liked saying this. Wife is never over husband.
Y por mucho tiempo no me sentí muy cómodo en declarar esto, pero es lo que la palabra dice, que la mujer no está sobre la autoridad del esposo. I've always thought for a very long time I had the belief that husband and wife are equal. Por mucho tiempo pensé de que el hombre y la mujer tendrían que haber siempre sido iguales en autoridad delegada. But if you look at the word of God, that's not the case. Si ves la palabra de Dios, este no es el caso con Dios. And I might have like I might fight God. Let's say like, how can you say that, God? Y puede ser de que con mis acciones o con mis pensamientos en la lucha queriendo pelear con la autoridad que está en la palabra, porque Dios ha dejado la autoridad en la palabra, me ponga a pelear con Dios por la autoridad que está en la palabra y le diga, ¿cómo puedes decir Dios que mi esposa y yo no estamos iguales? Well, you have to understand that a lot of ideas that men get are from the world. Tenemos que entender que muchas de las ideas que nos atacan o quieren venir a nosotros vienen del mundo. Todas estas ideas y conceptos queremos agarrarlos del mundo. So, and that's all I kept hearing. That's all I kept seeing. That's the example I kept as being shown in front of me. So, where do you think the idea came from? From the things that I received. Y podemos ver que nuestro entorno siempre nos quiere dar ese tipo de información y por eso comenzamos a creer que las autoridades que Dios ha puesto en cuestión de esposo y esposa son iguales, porque es todo lo que vemos a través de la televisión, a través del mundo, de afuera, toda la información que viene a mí quiere decir que estas autoridades son iguales. So I have to be in a position that it doesn't matter what the world says. Yo tengo que mantener una posición en la autoridad de la palabra que no importa lo que el mundo diga. I have to see it the way God sees it. Tengo que verlo de la manera que Dios lo ve y de la autoridad que Él ha establecido en la palabra. If I expect to receive blessing, Si yo espero recibir bendición de Dios, I have to know what God is saying. tengo que saber y respetar lo que Dios está diciendo en la autoridad de la palabra. Children, you want to receive blessings and abounding blessings? Niños, jóvenes, ¿quieren abundar en las bendiciones de Dios? You gotta look at this. This is not something to toy about. Esto no es It's not a algo game. con lo que nosotros podemos jugar. Tenemos que escuchar y obedecer para poder realmente ver lo que Dios quiere darnos. When you see these things out of place, Cuando vemos estos rangos, si se podrían decir de esta manera, en su orden inexacto o fuera de orden, de acuerdo a la autoridad establecida de Dios, who do you think did that? ¿quién creen que quitó el orden? ¿O quién hizo que el orden fuera diferente? The devil is trying to put this out of place El diablo quiere from the poner, beginning of time. desde el principio de los tiempos, el diablo siempre ha querido manipular la orden o la autoridad establecida en Dios, y esta orden que estamos viendo, el diablo siempre la ha querido manipular. God in the beginning was with Adam and Eve. The devil wanted to put Adam and Eve over God. Cuando vemos en el principio, ¿se acuerdan? En el principio, Dios puso a Adán y Eva debajo de la autoridad de ellos. Right? Dios puso su autoridad y a Adán y a Eva debajo de la autoridad que él había estipulado, que él había dado. Pero viene el diablo, lo que le dice a Adán y a Eva, le dice, ok, no hay problema, ustedes pueden ir sobre la autoridad de Dios. Entonces el diablo, vemos que él es el que ha distorsionado el orden desde el principio, diciéndole, no, hoy tú tienes el poder de estar sobre la autoridad de Dios y estar arriba de Dios. And the thing that he's doing is not based on truth. Lo que él está haciendo no está basado en la verdad. It's just
he wants you to see his point of view, so then you do it his point of view. Él quiere que tú veas el punto de vista de él, que es a través del mundo, para que de ahí tú te acomodes y te agrade más esa ideología y comiences a seguir ese punto que el diablo quiere que tú sigas, así como lo hizo con Adán y Eva. Deception is the number one thing that the devil does so he can destroy you. La decepción es lo primero que el diablo utiliza para destruirte. La decepción viene en el engaño y la del engaño de ahí viene la vergüenza. Por eso dice no seremos avergonzados, ¿se acuerdan? So, la decepción es algo que nos dice, ok, pensé que era esto y yo estoy decepcionado. Entonces la decepción es el engaño que viene del diablo. So, children, Así que niños boys and girls, y niñas, you think in the future you'll be a husband or a wife? ¿creen ustedes, niños y niñas, que algún punto de la historia o de la vida ustedes van a llegar a ser esposos o esposas? Maybe, maybe not. It's gonna be your choice. I'll leave it to you to choose. No sé, dijeron, eso va a ser la decisión de cada uno de ustedes más adelante. But one thing I'm saying is, Pero if you're not doing what you're supposed to do here, lo que estoy diciendo en esta mañana es lo que, digamos, ustedes no hacen lo que se supone que tiene que ser o lo que tienen que hacer debajo de la autoridad que ustedes están, porque están bajo una autoridad. it's gonna be harder for you to do an even greater responsibility. Pues puede tornarse algo difícil cuando ustedes tengan que tener una autoridad sobre alguien. Because we all start as children, Porque todos comenzamos como niños and then eventually a husband or a wife, y eventualmente el círculo de la vida nos pone en lugar ya sea como de esposo o esposa, which is under Christ, que es de igual manera debajo de Cristo. in order for us to have the authority of ministers. Ahora podemos ver que antes de escalar peldaños, nosotros tenemos que aprender cuál es nuestra posición. El peldaño más pequeño como niños es estar debajo de la autoridad de los papás. El trabajo de un esposo es estar debajo de la autoridad del esposo y así sucesivamente para poder entender la autoridad delegada como ministro. Yo tengo que entender la autoridad donde yo también estoy debajo de. No puedo comenzar no puedo comenzar en algo alto si no he entendido lo principal. La autoridad de mi casa aún va antes que la autoridad, porque nosotros tenemos que aprender la autoridad de casa primero. So yeah, it's really important to get this. Es muy importante saber nuestra posición y nuestro, si se podría decir, liderazgo, señorío o autoridad en que tenemos que estar desempeñando en casa para poder entender la autoridad que se nos ha sido delegada como ministros, porque la misma palabra lo dice. You know, a baby, let's say a baby have the intelligence to plan how to walk. Podemos poner un ejemplo que un bebé en cierto punto tiene la inteligencia para conocer o aprender los movimientos para poder caminar. So they're setting up a plan. Okay, so first of all, I got to develop this muscle, stand up, whatever. There's a plan. Entonces vemos que hay un plan dado para el bebé que tiene que hacer el ejercicio en las piernas, pararlo, gatearlo, todo eso, ¿verdad? Para poder llegar a caminar. Without having to learn how to roll over, without having to learn how to crawl. That's hard. That's extremely hard. Si el bebé nunca aprendió antes como gatear o hacer movimientos en las piernas o en el cuerpo, no aprendió nada, solo estuviera estático, creo que sería un poquito difícil, o mejor dicho, complicado aprender a caminar. Because you gotta develop, there's like tiny little muscles everywhere that connects to another muscle. You have to develop them.
Porque nosotros tenemos músculos que necesitamos de desarrollar y ejercitar para poder que esos músculos tengan la fuerza o el rendimiento para cuando nosotros nos paramos, lógicamente nuestras piernas nos sostienen. Pero es porque todo este tiempo hemos ejercitado y se han puesto firmes. Porque cuando un bebé comienza a caminar pueden ver de que como que se cae. Nosotros como adultos no, porque a través del tiempo nuestras piernas se fortalecen. Okay. So we've gone through like gradual steps going down of the authority. Okay. Hemos visto gradualmente cómo funciona la autoridad. The next thing I want to touch on is authority of all authority. Lo próximo que quiero compartir, o el próximo punto que quiero mostrar o exponer, es autoridad sobre toda autoridad, autoridad de toda autoridad. Go to Jude. Judas, vamos a Judas. Where's Jude at? Forgot where Jude at. It's right before Revelation, right? There it is. Yeah, right before Revelation. So Jude 1:25. That's only one chapter. Judas 1:25 o 25. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, exousia, both now and ever. Amen. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. So God has created everything that we know and all of the things that we do not know. Todas las cosas que sabemos han sido creadas por Dios. Todas las cosas que no sabemos, no entendemos y nunca hemos visto en la vida, también han sido creadas por Dios. So God is in a level, woo, like in our where we at right now in life, it's hard for us to be in that level. The brain, the human brain right now, with all its limitation, cannot be on the level of God. Nosotros podemos ver que el nivel de Dios es like, wow. No, realmente nuestra mente solo nos queda esa palabra corta porque no es tan inmenso todo lo que Dios es. Y en la posición en que Dios se encuentra, si se podría decir, es mucho más de lo que nosotros podemos entender o comprender, de todas las cosas que realmente nuestro cerebro pueda llegar a imaginar o realmente esforzarse por entender, indagar por entender, tratar de rastrear las cosas de Dios en el sentido de ver e indagar. Es difícil porque es tanto que hay que hablar de Dios que es casi imposible poder encontrar todo. Todo el poder o la majestad. Would you want somebody have authority over you that is smart, or a level of smart where nobody can get to? ¿Le gustaría de que ustedes estuvieran en una posición o estuvieran en autoridad debajo de alguien que es inteligente, pero el cual puede ser más fácil de poder realmente trabajar, o alguien que sea súper inteligente al punto de que nunca se le puede entender? Like, sometimes we make decisions. Muchas veces nosotros hacemos decisiones. This is the word of God, Esta es la palabra, but this is what I want to do. esta es la palabra y esto es lo que yo quiero hacer. Whatever I do tells me who I'm putting authority, or whose authority I'm laying onto myself. So if I do God's, then I'm letting God have His authority over me. But if I do my own,
I'm putting my own authority over me, which is really stupid. Y ese mismo pensamiento es igual. Alguien que cree entender todo, ¿verdad? Porque a nosotros no es que las personas que creen entender todo, que tienen la intelectual, ellos piensan entender todo. No necesariamente lo entienden. Entonces, ¿en qué autoridad quiero yo estar? ¿En alguien que realmente sabe y es inteligente o alguien que piensa que lo es? Y a veces esta posición nos toca a nosotros de que nosotros pensamos de que mi forma de pensar, mi forma de decidir, mi forma de guiar mi vida es mejor. Que mi intelecto es mejor que el intelecto de Dios. Que Él pudo haber creado todas las cosas y es inteligente y es obvio su amor y todas las cosas son claras con Él. Pero prefiero yo poner mi autoridad sobre la de Él. Yo ya está estipulado la autoridad en su palabra, pero vengo yo creyéndome más intelectual que él, que ni yo mismo me entiendo. Entonces vengo y digo, ok, yo voy a decidir sobre mi propia vida y voy a poner mi autoridad sobre la autoridad de Dios, yo voy a poner mis propias decisiones, yo voy a tener el mando de mi vida, nadie me va a mandar, nadie me va a decir qué tengo que hacer, nadie va a tener autoridad debajo de mí. Así invalidando la autoridad de Dios. And yeah, it gets to that point where, let's say I'm a child. I don't want to do the thing that my mom or my dad tells me. Una posición como niño. Okay, un niño puede decir, ¿sabe qué? Yo no voy a obedecer lo que mi papá ni mi mamá me dicen, ¿verdad? No voy a aceptar esa autoridad sobre mí. But you're not looking at it in the big picture. So if you say, I'm not going to obey you, mom or dad, I'm not going to be under Christ, I'm not going to be under God, I'm not going to be under the Word, like, where are you going to be under? Entonces, cuando nosotros desobedecemos la autoridad delegada sobre nosotros, no vemos el panorama amplio, solo vemos el punto principal. Por ejemplo, un niño, cuando dice yo no voy a obedecer a mis papás, están negando la autoridad de ellos, pero no ven que la autoridad que fue delegada es de arriba. Entonces la autoridad que está siendo violada no es necesariamente la de los papás, sino la de Dios. Entonces cuando no estamos obedeciendo a Dios, entonces ese es el panorama mayor que nosotros tenemos que siempre ver. No tener orgullo y decir, no, yo no voy a obedecerte a ti. No, sino tú no estás obedeciendo a la autoridad que se te ha dado, entonces no estás obedeciendo a Dios. And the same thing with adults, parents. Y lo mismo con adultos. If I say, I'm not going to take care of my kids how I'm supposed to, am I being under the authority of God over me? No. Y si yo no estoy ejerciendo la autoridad que ha sido dada a mí, y no estoy educando y cuidando a mis hijos en una forma digna y piadosa, entonces yo no estoy ejerciendo esa autoridad también como padre. So that's why it's really important to Por eso es muy importante y esencial have the authority el over our conocer la autoridad sobre la casa o en la casa. Our home needs Nuestra casa to show this. Necesita mostrar esto. Really, this is really a basic foundation Esto es realmente fundación básica to be a good minister. para poder ser un buen ministro. So, Así que we've looked at the authority over all authority. The next thing I want to show you is what our attitude towards authority should be. ahora que hemos visto tipos de autoridad, ahora vamos a ver un punto que es la actitud que nosotros tenemos que tomar, la actitud adecuada que nosotros tenemos que tomar acerca o sobre la autoridad. Cuando veo la autoridad, ¿cuál es mi actitud hacia la autoridad? Let's go to Romans Vamos a Romanos 13, 1 to 3. 13 del 1 al 3. I messed up on this one. I think I just forgot to correct that. 13.
Ahí dice Judas 1:25, pero Well, el maybe I could, versículo mismo que es traducido solo se... No, Alright. no es... solo la cita está equivocada. yeah. Oh well. Whoops. Hold on. Actitud hacia la autoridad. Okay, so I think this is right. But yeah, that's the only thing that's wrong. So it's supposed to say Romans 13:1-3 here. Lo único que está equivocado es donde dice Judas, pero los versículos es romano. De Romanos, correcto. So I'm going to read it in English. Lo voy a leer en inglés. Let every soul be subject unto the higher powers, authority, as exousia. For there is no power, the authority, but of God. The powers that be are ordained of God. It's been given by God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power, this authority that God has given? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. ¿Puedes leer? ¿Sí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación a sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. So this is how we need to look at the God-given authority. De esta es la manera adecuada en la cual nosotros tenemos que ver la autoridad exousia, la autoridad superiores y la autoridad delegada dada por Dios de parte de Dios. And respecting the authority that's been given also says that we should not, you could say, what's the word I'm trying to think? Like if you take advantage and use it for the wrong thing. What is that? Like, I had the word earlier, I just forgot. If I've been given authority, I should use it for that purpose, not to overrule somebody just to do what I want to do. Cuando nosotros se nos ha sido delegada la autoridad que se nos ha dado por Dios no es para manipular a alguien, no es para tomar ventaja de alguien, no es para engañar mis propios propósitos o agendas propias. Entonces, cualquier autoridad que se nos ha sido dada es para hacer el bien, no para hacer el mal. Para edificar, como hemos dicho, para infundir el bien. Y esa es la verdadera autoridad que viene por Dios, siempre va a traer un buen fruto y alabanza en ella. So me, being a father Así que yo, siendo un papá and a husband, y un esposo, I've been given authority. se me ha dado autoridad. I need to know what that authority brings. Necesito saber qué esa autoridad trae. Cuando dice, aquí he dejado autoridad, como he dejado. ¿Qué es lo que se me ha dado? ¿Qué es lo que se me ha dejado? Cuando se me entrega la autoridad, ¿qué quiere decir esta autoridad ahora? ¿Cómo la tengo que ejercitar? Etcétera. In living life, I've misused this authority. Y viviendo la vida cotidiana, a veces malentendemos o mal usamos esta autoridad. But I need to bring back my thoughts Pero necesito traer nuevamente mis pensamientos
towards what God says. a los pensamientos de Dios. Como Ay. mejor dicho, en otra forma, poner los pensamientos de Dios en autoridad sobre los míos. You think Christ studied his authority? ¿Ustedes creen que Jesucristo estudió su autoridad? Yes. Man, if he didn't know his authority, he would have said like, oh, oops, I didn't know I was not supposed to do that. Like, wow, what? Dios le dio la autoridad a Jesucristo. Aún Jesucristo sabía, porque dice, todo lo que se me ha entregado ha sido de mi Padre. Entonces, a Jesucristo tuvo que aceptar y también saber qué era esta autoridad. Porque imaginémonos a Jesucristo decir, ups, no sabía de qué es lo que yo tenía que hacer. Ups, no sabía esto. Ups, no sabía aquello. So, as Christ was studying authority, I also need to do the same. Así como vemos a través de la Escritura que Jesucristo estudió sobre su autoridad delegada, yo como esposo necesito saber qué autoridad se me ha sido entregada. I need to know my limits. Necesito saber mis linderos, mis límites. And the same thing with the wife, Y así mismo con las esposas, because they're not trying to imitate me. The wife is trying to imitate Christ. porque aún la esposa no está, aunque está bajo la autoridad del esposo, la esposa no está tratando de imitar al esposo, porque pues no son autoridades diferentes. Lo que la esposa está tratando de imitar es a Cristo, porque es Cristo sobre la iglesia, right? Es Cristo, entonces es Cristo en nosotros, aún esa es la igualdad que tenemos, aún las esposas están imitando a Cristo. And then children. Y los hijos, In order for children to have good, like learning experience, they have to get it from the parents. y para que los hijos puedan tener una experiencia beneficiosa en su vida, lógicamente ese conocimiento lo tienen que tener, o el conocimiento tiene que ser delegado de los papás, o So, dado de los papás. so we, the husband and wife, need to know how to be Christ-like. Así que el esposo y la esposa necesitan ser o conocer o indagar cómo tienen que ellos parecerse a Jesucristo, cómo ellos tienen que identificarse en Cristo, tienen que civilizarse en mente y en todo a Cristo. So that we can show the children Así que nosotros How to be podemos Christ-like. enseñarle a nuestros hijos cómo ellos pueden hacer también como Cristo. the children doesn't have the authority over me to teach me unless they're being Christ-like. Los hijos no tienen autoridad sobre mí como papá, al menos que ellos estén demostrando ser como Cristo, en el sentido de que tienen la autoridad de darnos la palabra. Esa es la autoridad, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Cristo, vemos cómo Él compartió la palabra a los 12, etc. Entonces esa autoridad que es en Cristo, llevar a los hijos a Cristo es la autoridad de la palabra. So, básicamente eso nos une. So all of this is, you know, it's a cycle. You know, Es un all ciclo. all of this connects, Todo eso se conecta. and that is my teaching Y esta es mi for today. enseñanza. God bless you. Dios les bendice.